Bueno, en nuestro canal de YouTube vamos a hablar hoy del aula como experimento, de cómo se trabajan distintos proyectos, distintas disciplinas, cómo hacemos que los estudiantes piensen de una manera distinta, pongan en juego todos los aprendizajes, todos sus pensamientos críticos, y para ello María Eugenia Gutiérrez Roa, una de las embajadoras de TICMAS, y yo vamos a estar hablando con Tomás Balmaceda, que lo traemos como licenciado en filosofía, pero podemos decir además que tiene todo un área, una expertise en tecnología, algo que es muy llamativo y que podemos aplicarlo también aquí en TICMAS. Tomás, María Eugenia, gracias por venir al espacio de TICMAS. Abro yo la primera pregunta, así María Eugenia puede ir relajándose. La idea de pensar la filosofía en el aula es una idea que primero la podemos traer desde muchísimo tiempo atrás, casi que la filosofía abre la educación, pero hoy, en el siglo XXI, la educación ha cambiado, yo diría que en los últimos 10 años, en 20 años ha cambiado muchísimo, pero la filosofía siempre es la misma, digamos, busca siempre los problemas sobre los orígenes. Entonces, la primera pregunta es hablar desde ese lugar, cómo se hace para que la filosofía intervenga en el aula, genere pensamiento crítico y además se convierta en algo interesante para discutir. Es un desafío, no te lo voy a negar. Entre filósofos y filósofas solemos decir que la filosofía tiene 25 siglos de trayectoria, entonces que podemos hablar de muchas cosas y de maneras muy diferentes, pero sí mantiene algo que a veces la vuelve diferente de otras disciplinas o otras materias que se puede ver en un secundario, a nivel inicial o incluso en un terciario o universitario, que tiene que ver con ser herramienta que a partir de, por ejemplo, preguntas, de cuestionamientos, va tratando de tomar de los alumnos cuáles son sus intuiciones, cuáles son las ideas. Si uno piensa en los grandes tópicos de la filosofía, el amor, la muerte, el lenguaje, la mente, todos tenemos una opinión sobre eso y todos tenemos lo que nosotros solemos llamar una intuición. Nos sentimos cercanos a esa idea. Nos puede parecer natural que haya algo más después de la muerte, nos puede parecer natural que no haya nada, nos puede parecer que el único amor posible es el amor de pareja o que hay otros tipos de amor. Entonces, siempre hay un acercamiento en donde, a diferencia de otras materias, vos cuando te acercás con una problemática filosófica, no estás en terreno raso, limpio. Siempre hay algo en donde el alumno tiene su opinión y en muchos casos hay otro aliado que nos sirve muchísimo, que es la ficción. Podemos contar con un montón de dispositivos como una película, una serie, una canción, que sirven para graficar un acercamiento, un abordaje de esa temática y desde la cual es mucho más fácil que uno pueda hacer pie y seguir avanzando. La filosofía también es sobre la sofisticación de ese pensamiento, sobre tratar de encontrar aquellas aristas que a veces no son las más comunes y los profesores lo que solemos hacer es jugar como de abogados del diablo, ¿no? Tratar de ver qué es lo que piensa ese alumno o esa alumna y luego confrontarlo. Llevarlo hasta cuáles son los límites de esa posición o cuáles son las consecuencias indeseadas o que quizás uno está dispuesto a aceptar y a partir de ahí ir viendo como esa tensión que hay en el mismo alumno de, ok, esto que se puede aplicar a mi vida, que se puede aplicar a las películas que veo o a las series que me gustan, bueno, cómo efectivamente después se aplica a mi vida real. Hay una cuestión que tiene que ver con la filosofía, que si uno piensa la relación entre filosofía y ciencia, la ciencia parece hoy en día más socializada. O sea, los descubrimientos científicos son descubrimientos que en general los lleva un director de un proyecto, pero trabajan muchísimas personas en eso. La filosofía, por el contrario, parece más de una reflexión individual, más personal, donde lo que se está poniendo en juego es lo subjetivo o alguna cuestión que se busca el objetivo, pero siempre desde un lugar. Entonces, ¿cómo se hace para que la escuela, que generalmente es socialización, tenga una disciplina que lo que hace es la reflexión personal? Es parte de eso que decíamos al comienzo, Patricio, de los desafíos. La filosofía tiene, todas las materias tienen, o todas las áreas de conocimiento humano tienen características exclusivas. Parte de lo que tiene como exclusivo diferencial la filosofía es justamente esto, esta invitación a pensar desde la propia posición. Porque si tienes una clase de filosofía, yo soy docente del 2013 y doy clases actualmente en grado y en posgrado y estuve dando también en secundarios. Si vos tienes un aula en donde hay homogeneidad en el pensamiento, algo estás haciendo mal.
Porque obviamente vos estás o imponiendo tus ideas o estás haciendo que se opongan a vos, ¿no? Como también como reactivo frente a eso. Dejar que tengan esa libertad a veces también tiene que ver con cuáles son las herramientas filosóficas que vos les ofreces. Para mí, por lo menos de mi posición de la filosofía, que es una perspectiva que se llama analítica, yo busco que esa herramienta sea una herramienta vinculada con la argumentación, por ejemplo. Y cuando vos puedes encarar que la filosofía te puede ayudar a argumentar, a dar buenos motivos, a explicar por qué crees que algo es de una manera y no de otra, o por qué defender una posición y no otra, le estás dando al alumno herramientas que van más allá del tema particular que vas a defender y que le pueden servir. Me ha pasado en secundarios en donde de golpe presentás, qué sé yo, no sé, recursos argumentales vinculados a veces a la retórica y automáticamente te dicen, me has acordado de tal político. O me acuerdo cuando decía, no, pero Riquelme dice algo parecido. Entonces, también es interesante ver cómo esta supuesta y mal entendida sacralidad de la filosofía, en donde los mismos filósofos y filósofas hemos contribuido a eso, esa idea de que, bueno, que es como un conocimiento totémico, o que va a hablar de cosas demasiado profundas, o que uno finalmente lo que termina haciendo es analizar un pequeño párrafo, o una palabra, o ese uso. Eso estaba vinculado con un trabajo profesional de la filosofía que tenemos aquellos que estudiamos específicamente esta carrera. Pero para el resto, la filosofía tiene que ser justamente estas herramientas en donde el pensamiento y la propia defensa de nuestras intuiciones están adelante de todo, en donde yo puedo ver el choque de ideas, donde yo puedo ver a dos filósofos discutir y en ese choque tratar de encontrar, por ejemplo, cuál es mi posición y quizás, no sé, romper mis propios prejuicios y darme cuenta de aquello que yo creo no lo tiene. La realidad ofrece un montón de dilemas filosóficos interesantes. Yo, por ejemplo, hoy me parece que estamos todos atravesados por una cuestión que a veces es pintoresca, pero tal vez puede no serlo, que es el veganismo, los derechos animales, la crueldad animal. Bueno, qué interesante es llevar al aula el tema del veganismo, por ejemplo, y que sea solamente, no, tengo un amigo vegano, uno vegetariano que no quiere asado y que le gusta tal cosa, y a partir de ahí, por ejemplo, incluir, no sé, una noción como de persona. ¿Okay? ¿A quién voy a entender como persona no humana? ¿A qué animales? ¿Qué significa eso? ¿Con qué me comprometo? ¿Por qué siento que yo puedo comer una milanesa y no me puedo comer, por ejemplo, a mi perro? ¿O por qué siento rechazos y digo que en una parte del mundo comen gatos, pero sin embargo agarro el mismo pez que otros tienen en una pecera y lo pido en un restaurante y es muy costoso? Digamos, eso es, por ejemplo, un caso de un debate que es actual, que pasa. Yo creo que todo el mundo se siente como interpelado, por lo menos con las acciones actuales que hay de estos grupos de defensa de los animales y en contra de la crueldad animal. Y eso puede ser una buena manera y una buena vía para que efectivamente alguien te pueda hablar de, no sé, el concepto de persona. Cada alumno va a tener su propia posición, uno tiene que darle las herramientas para que la pueda construir. Lo ideal es justamente esto, que no haya consenso, que pueda haber distintos grados, que esté todo el espectro dentro de lo que vos querés dialogar, pero también eso propone otro desafío para los que somos docentes y es cómo evaluarlo. Entonces hay que tratar de entender, bueno, ok, cuáles son las maneras en que lo va a justificar, cómo puedo tener una respuesta que no sea porque sí, o porque me parece, o porque lo siento. En ocasiones también todos estamos cruzados por la cultura y, por ejemplo, por la religión. Entonces, cuando uno lleva a un aula un debate como fue el año pasado, la legalización de interrupción del embarazo, ahí uno tiene que entender que, por ejemplo, en el área de la filosofía, las argumentaciones religiosas no son propias de ese ámbito, son válidas en otros, pero para la filosofía tratamos de buscar otro tipo de justificaciones. Entonces es interesante también ver cómo se da esa tensión en los mismos alumnos que, insisto, también propone, no sé si obstáculos, pero por lo menos son desafíos que tenemos que tener los docentes a la hora de evaluar, porque todos nos encanta Merlí y todos queremos hacer como que tenemos esas aulas donde nos sacamos a caminar y van a la calle, pero eso no pasa, porque necesitan una autorización de los padres, porque los alumnos tienen otras materias, porque tienen otros intereses, y muchas veces la materia que uno da no es la favorita de los alumnos. Tiene una carga capaz de lectura más pesada, o hay un involucramiento. Uno también siempre desea que haya aulas muy activas, pero es cierto que a veces para el mismo alumno es cansador. Hay alumnos que realmente quieren en ese momento una actividad más pasiva. Entonces encontrar el equilibrio, ¿no? El termómetro de eso, para mí es apasionante, pero también requiere mucho trabajo. ¿Cuál fue el
el concepto o el conflicto que más problemas te dio para elaborar en un aula secundaria o terciaria o universitaria? Mira, yo a veces me dedico a temas de la metafísica, que son temas vinculados con la naturaleza de las cosas o el ser de las cosas, y eso en ocasiones suele tener una complejidad que es difícil de poder respetando. Yo trato de, por mis maestros, aprendí a utilizar textos fuentes, a utilizar no manuales, sino los textos de los mismos filósofos, y a veces ese traspaso a ciertos alumnos es complicado. En el nivel universitario cuesta. Yo el año pasado tuve una experiencia muy movilizante para mí, que fue, yo di metafísica en un penal, en el penal de Seiza, a personas privadas de su libertad, en donde son personas que quizás incluso la educación secundaria la tuvieron en la cárcel. Entonces, para mí, por ejemplo, recuerdo mucho que me haya costado tocar temas específicos de metafísica para esta población, para estos alumnos, que tenían características muy especiales. Uno también tiene que saber adaptar el propio programa al alumnado que te toca. Y ese alumnado, los que son docentes y están viendo esto, saben que cambia por factores insólitos. Yo este cuatrimestre estoy dando clases los lunes de 21 a 23. Entonces, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, ahí tengo, obviamente, alumnos que vienen a trabajar, que trabajan todo el día, trabajan todo el lunes, vienen con su uniforme, y tienen un nivel de cansancio, por ejemplo, en donde a las 23 nadie llega, porque todo el mundo nos agarra hambre, cansancio. Y el cuatrimestre pasado di de 9 a 11 de la mañana, en donde vos tenés alumnos que capaz no tienen trabajos tradicionales o no tienen trabajos más populares, entonces vienen con otras ganas. Obvio, si yo veo las notas del primer grupo, del grupo de la mañana, son alumnos que trajeron todo leído, que tenían ganas de discutir, y cuando me pasaba que, no sé, tenía que dar clases a las 9 de la noche, ya mismo yo estábamos como todos arrancando mucho más difícil. Entonces, no sé, cuando me encontré con alumnos privados de la libertad, pasaba algo raro, no tienen acceso a Google, por ejemplo, o a Wikipedia, o a la Stanford, hay un montón de materiales en donde uno también hoy da clases, a diferencia de hace 10 años, sabiendo que los alumnos tienen a su alcance un montón de recursos que son válidos y que yo invito a que estén. Yo invito a que tengan su celular en la mano, que aquellos textos que están libres de derechos, que son los clásicos de la filosofía, los descarguen. Eso me parece que es muy atractivo. En la cárcel no se podía, pero leía mucho. Yo les daba textos de capaz 100 hojas y de una semana a la otra mis alumnos leían todo. Después capaz les costaba acceder, pero básicamente porque quizás su misma formación adentro de la cárcel era diferente y no sé cuáles eran las motivaciones reales para estar 2 horas, en este caso en el penal de Seiza son de 3 horas las clases, 3 horas de clase en el medio de eso, en un medio obviamente hostil y diferente. Y en este caso, por ejemplo, eran todos hombres, porque el programa al que yo trabajé, que se llama UBA 22, no trabaja en penales de mujeres. Entonces, todo eso te va como configurando algo. Entonces, hay cuestiones muy específicas que a veces trasladarlas es difícil. Metafísica a mí me costó. Pero después cuando trasladas otros temas, a mí me gusta mucho dar el tema de la muerte. Me parece que cuando lo doy, uno empieza a conectar, como decíamos al comienzo de la charla de hoy, con esas primeras reflexiones de hace, no sé, 2000 años atrás, en donde también todos en algún momento miramos el cielo, miramos el techo, el ventilador de un día de verano, y decimos, bueno, ¿habrá algo más? ¿No habrá algo más? ¿Dónde está la gente que yo quise? Ya no está. ¿Por qué alguien se fue tan temprano cuando yo esperaba que iba a estar conmigo toda la vida? Entonces, cuando empezás a conectar con eso, removés un montón de esto que charlábamos de las intuiciones, pero después tenés que tratar de encontrarle un marco filosófico que te acompañe a pensarlo y en donde para nosotros como filósofos nos interesa que sea coherente con el resto de las cosas. Entonces, bueno, si yo tengo la intuición de que hay otro tipo de vida, etcétera, 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 bueno, ¿cómo eso después es coherente con todo el resto de las creencias que tengo? Quizás no hace falta que sea coherente. Nosotros como filósofos buscamos esa coherencia, pero bien podría haber alguien que no lo tenga y enfrentarte también con algo que para mí es súper interesante de la filosofía y es descubrir hombres y mujeres que vivieron 100 años antes que nosotros, 300, 400, 1500 años antes que nosotros y que sin embargo tuvieron las mismas ideas que tenemos nosotros. Esa idea de la falta de originalidad que tenemos, a mí me parece apasionante, porque vos te puedes encontrar, no sé, aristotélico, platónico, humiano, cartesiano, y capaz nunca te encontraste con esos autores,
Cuando vos haces como si fuese un Tinder filosófico, no el macheo del alumno con un pensador que lo ilumina y que le sofistica el pensamiento que tiene de manera preteórica, bueno, es como, no sé, como Roberto Balán, como que armás una pareja y decís, bueno, es para siempre, ¿no? Y eso también tiene que ver con nuestros propios héroes, ¿no? Todos los filósofos profesionales tenemos nuestro panteón de héroes, aquellos que creemos y en los cuales confiamos. Y está buenísimo poder dialogar con eso. Eugenia trabaja en un colegio que tiene jornada extendida, que es... jornada extendida es a contraturno. Contraturno, claro. En todas las escuelas públicas de Capital está el programa. Primaria y secundaria están en los últimos 2 años del nivel primario y en los primeros 2 del nivel medio. La idea es acompañar esa transición y quizás retomo lo que comentabas antes de la necesidad que tienen los estudiantes quizás hoy en día de poder argumentar sus ideas. Hay muchos temas que los convocan, desde el veganismo a la interrupción legal del embarazo, como en este tiempo hay muchas revoluciones que están viviendo. Y quizás en el nivel medio eso se nota un montón y está buenísimo poder generar algún debate, poder charlarlo y otorgarle estas herramientas que la filosofía da. Pero en el nivel primario, ¿cómo podríamos hacer esa iniciación a estas herramientas? ¿Cómo podemos otorgarle estos? Mira, hay algo que está buenísimo que tiene en este momento la Argentina, es que tenemos filósofos y filósofas muy buenos, que de a poco todos nos estamos como sacudiendo los prejuicios para poder hacer divulgación y para poder llegar a públicos no especializados. Y hay muchísimas también pedagogos y pedagogas que hacen filosofía de la educación y tratan de hacer esa pedagogía de la filosofía. Hay muchos textos que están disponibles en la web y hay grupos que también hacen específicamente filosofía para niños. Yo conozco a un grupo que me encanta, con el que yo he trabajado porque hago eventos de filosofía abierta, se llama El Pensadero. Y El Pensadero lo que tiene, lo pueden buscar en redes porque tiene muchísimo material y son muy generosos en cómo trabajan. Son chicos, son filósofos y filósofas jóvenes que trabajan con niños. Y hay algo que es interesante, porque el desafío principal de la filosofía para niños es que hay muchas definiciones de filosofía, pero casi todas parecen vinculadas con la argumentación, con la razón, con esta idea más racional, ¿no? Como que es un tipo de pensamiento sistemático. Y parece que es lo que falta a los niños, que es más difícil que vos encuentres en un niño que pueda argumentar. Sin embargo, rescata ese costado que tiene lúdico la filosofía, en donde, retomando algo que decíamos al comienzo, esta idea de que la filosofía son herramientas para extraer conocimiento, ¿no? El porqué, el cuestionamiento. La filosofía de por sí es un área o es una disciplina molesta. Si vos vas a una clase de filosofía y te sentís a gusto, rajá de ahí. La clase de filosofía te tiene que hacer sentir incómodo. Tiene que haber alguien que cuando todo el mundo dice, ok, llegamos a esto, el filósofo se queda dando la mano y dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y porque esa es la actitud de los niños. La actitud de los niños, los que tenemos sobrinos o vivimos o familias ensambladas con niños, sabemos que, no sé, entre los 4 y los 6 años, la mitad de tu vida es responder preguntas. ¿Por qué la mesa es así? ¿Por qué no nos caemos? ¿Por qué no hay...? Y esa es la actitud filosófica. Entonces, la filosofía para niños, insisto, yo no soy especialista en esto, pero he leído y veo el trabajo de otros grupos que sí lo son, justamente rescata esta actitud que tiene la pregunta como instrumento lúdico. Y de hecho, algo también que es interesante, hay publicaciones, este año yo leí 2 libros, no me acuerdo la editorial, pero se los pueden buscar. Son libros sobre filosofía para niños que justamente lo que buscan es tratar de acercar estas preguntas de una manera atractiva y que pueda ser más o menos sistematizable. Yo creo que la labor docente, como todos los que nos están viendo acá, sabemos que es muy compleja, que es muy mal interpretada, que en muchos casos remamos contra un montón de adversidades. Y para mí lo más lindo que tiene es cuando compartimos. Para mí el momento más lindo con mis compañeros de cátedra y con mis compañeros de la facultad es cuando alguien encuentra algo y pasa WhatsApp o pasa un mail y lo comparte. Mira esta herramienta, mira cómo hice, fíjate que esto funcionó, este texto me anda. A nosotros a veces nos sucede que no siempre hay textos en castellano que están buenos. Entonces cuando encontrás uno que le atrae al alumno, que es accesible, que es como un tesoro, y yo eso lo veo de la comunidad docente como algo lindísimo, todos compartimos. Entonces yo creo que canales como este, comunidades que hay en redes sociales, nos ayudan también a poder, digamos,
compartir a veces la pena, porque a veces los comentarios en los posteos o en los videos es, bueno, me cuesta tanto, ¿cómo puede ser tal cosa? Pero también decir, mirá, encontré esto, que está genial, te paso este dato, esta web, que quizás no es argentina o no es específica de algún contenido obligatorio, pero que uno lo puede tomar. Yo en ese camino, estos últimos 2 años trabajé mucho para la divulgación de la filosofía y una de las cosas que hago es tengo un podcast en cualquier plataforma de podcast que es gratuito, se llama Filosos, y sí me pasa, con mucha alegría, que recibo mucho feedback de alumnos de secundario en donde los profesores, más allá, no es porque sea a mí el podcast, porque son conversaciones con otros filósofos sobre temas específicos a partir de una obra de ficción. Entonces, está bueno, primero, porque uno puede conocer a filósofos y filósofas de acá, que a veces uno piensa que solo son europeos o estadounidenses o insulares, tipo de Inglaterra, pero que además te das cuenta que también hay profesores que intentan encontrar esas herramientas en donde, ok, todos los chicos todos los alumnos tienen algún dispositivo que reproduce música, alguna aplicación en su celular. Bueno, entre todas las cosas te mete un programa de media hora y yo digo, bueno, tratar de generar también esos espacios están buenísimos. Aquellos que quieran hacer filosofía para un nivel inicial, digamos, uno puede ir, no sé, a la página de CONICET, que hay materiales, puede ir a buscar en redes, grupos como El Pensadero, digamos, que realmente ahí lo que hay es mucho trabajo y mucha experiencia. Entonces, vos ahí también, nada, vas robando en un buen sentido las cosas que te van a servir o que se ajustan a, como decíamos recién, a tu grupo actual. Porque quizás el cuatrimestre que viene o el año que viene, el próximo trimestre, eso no te sirve. Me parece que las respuestas están buenísimas porque además abren juego a un montón de cosas. Hablo un poquito mucho, perdón. Creo que la filosofía hace eso, ¿no? Que aparezcan preguntas y preguntas y preguntas. Tengo varias preguntas, pero vamos a repartirnos el tiempo con María Eugenia. Pero recién te hablabas acerca de la filosofía y de la centralidad que tiene Europa en el pensamiento filosófico, y pienso que muchos licenciados en filosofía de la Argentina son licenciados en filosofía, pero esa misma carrera en Europa los convierte en filósofos. Y de hecho, si uno tuviese que pensar, por ejemplo, en Sarmiento, nadie diría que Sarmiento es un filósofo. Uno podría decir que es un intelectual, ha sido presidente, tiene una serie de intervenciones en la política y en la ciudadanía, pero si Sarmiento lo extrapoláramos y lo lleváramos a Alemania, sería el filósofo, ¿no? ¿Por qué la relación con la filosofía nos parece tan alejada en tiempo y en lugar? Supongo que hay muchos factores y es un debate abierto, es un debate que hoy lo seguimos teniendo. Yo en lo personal durante mucho tiempo prefería dar mi título y nunca prefería presentarme como filósofo porque tenía la idea de que, bueno, si era filósofo más o menos me lo imaginaba tipo con ropa de griego, no sé, con una sábana alrededor. De alguna manera yo creo que estos últimos 5 o 10 años, pero sobre todo esos últimos 5 años, hubo una apertura en donde hay más interés del público no iniciado en temas filosóficos y eso le permitió a la comunidad filosófica tratar de tender puentes. Esos puentes a veces son difíciles, pero son difíciles porque yo suelo llamar a esos filósofos profesionales, aquellos que estudiamos, ¿no? El filósofo profesional no tiene necesariamente formación para ir a hablar con un lego. Al contrario, todo el sistema te lleva a que te mega especialices sobre algo. Entonces yo te puedo hablar horas, escribí una tesis de 400 páginas que publiqué y que no se vendió un ejemplar, en donde yo hablo específicamente de un tema de epistemología de la mente, mega específico, horas te puedo hablar. Ahora, esta conversación se cae, voy a un bar, se cae, alguien me pregunta algo, se cae. Entonces, digamos, yo creo que la búsqueda que hay de lectores por temas filosóficos, otra cosa que yo porque tengo ojo en la materia lo veo, cada vez más vas a librerías que tienen su mesita de filosofía. Entonces, no, siempre hubo mesitas, no, siempre había un estante pegado a historia, que no se sabía bien, pero los que sabemos un poco de libros, o bueno, sobre todo acá, digamos, la mesita es donde la gente va y compra. Después sí, está el lector que va y busca en el estante. Ahora hay mesas de filosofía, y no porque los libreros sean tan copados, lo son, pero no son tan copados como que, bueno, apoyemos a la filosofía. Porque la gente pide libros de filosofía, y porque yo creo que hay algo, capaz estoy equivocado, pero una tendencia que yo veo, y es que luego de mareas que hemos tenido, de booms literarios vinculados con la autoayuda, con
con técnicas así como científicas o cercanas a lo científico, neuroalgo para mejorar tu vida, técnicas de extranjeros, incluso el boom actual de la astrología. Digamos, yo creo que la filosofía llega con una propuesta que es mucho mejor. No es que te va a decir, bueno, vos vas a hacer de tal manera por un planeta o porque tenés algo en el cerebro, una neurona, un sesgo cognitivo. No, lo que te propone es, yo te doy herramientas, estas personas pensaron esto, ¿con qué te sentís identificado? ¿Qué te interpela? Es mucho más activo. Es esta idea de que el libro de filosofía es una invitación mucho más fuerte a pensar que lo que tienen otros. Entonces, yo creo que estamos en este periodo de transición en donde cada vez más personas nos podemos aceptar como filósofos y como filósofas. Yo lo uso ahora sin ruborizarme y hace 4 años me hubiese dado vergüenza. También ve gente que no estudió nada y que se dice filósofo. Entonces yo también como que digo, bueno, pará, yo tengo 12 años de estudio, vamos para ese lado. Pero yo creo que ahí hay como que Argentina ha tenido cierta tendencia elitista, pero vinculada con la profesionalización de la filosofía. No fue necesariamente algo malo, pero yo creo que ahora es tiempo de apertura, porque como decía Meme recién, hay debates que tienen hoy adolescentes, jóvenes, gente que quizás no sé si quiere ponerse a leer 4 tomos de Peter Singer para ver si un orangután es una persona o no, pero sí le llama la atención decir, ok, ¿por qué como una vaca y no como un gato? Entonces, ya con esa pregunta, esa puede ser la vía del camino hacia eso. Pero es mi posición, no sé si todos estarán de acuerdo, supongo que alguien que está viendo ahí estará maldiciendo o buscando mi nombre para putearme en redes sociales. Yo siento que es eso, siento que hay algo que hicimos nosotros mal como comunidad filosófica de separarnos, pero que estamos haciendo bien ahora con empezar a tender puentes y no ser tampoco snobs con los niveles de educación y tratar de comprender que yo puedo acercar contenidos filosóficos más allá de la edad. Te hago una pregunta más mía y después, si querés... Pobre Meme, yo hablo mucho, vos tenés que detenerme. Yo te hago una pregunta más y después la dejo a Meme cerrar. La filosofía, esta pregunta tal vez es más del palo de la ciencia, pero la filosofía y la ciencia tienen una idea de ir a los orígenes que de algún punto comparten. De hecho, en la antigüedad el científico y el filósofo era el mismo. Recién en el iluminismo cambia un poco las disciplinas, ¿no? Pero hay una idea que vos estuviste hablando del veganismo, con María Eugenia estábamos hablando también acerca de la interrupción voluntaria del embarazo. Hay otra idea que también tiene mucha pregnancia hoy, que es la del terraplanismo, que si bien existe siempre, desde siempre, pero tal vez las redes sociales o los medios están abordando conceptos precientíficos a los que les están dando entidad. Hay un actor muy famoso que acaba de decir que es terraplanista, y esa idea del concepto precientífico también me parece que es un concepto prefilosófico, pero hay muchos que ponen en juego grandes elaboraciones de pensamiento, iba a decir teóricas, yo no creo que sean teóricas, justamente porque son precientíficas, pero hay un pensamiento muy elaborado para justificar una idea que en todo caso nosotros podemos coincidir que es errada. Ahora, ¿qué se hace con esa persona a la que le pone tanta energía como para decirle o para demostrarle que está equivocado, pero no caer en la subestimación o en la burla? Yo no creo que un tipo que piense realmente que la Tierra es plana, algo que a priori siento que está completamente comprobado que no es así, pero no creo que haya que subestimarlo para decirle estás equivocado o para mostrarle el otro lado. Sí, a ver, el tema también son como las bases con las cuales partís. La base de un diálogo filosófico es que tiene que haber 2 mentes abiertas. O sea, si yo me pongo a hablar con vos de terraplanismo, de interrupción legal del embarazo, de qué es persona, o cualquier cuestión, o de arquitectura cognitiva, y vos tenés una posición y no la vas a cambiar, y yo tengo una posición y no la voy a cambiar, la verdad prefiero tomarme un café, o ir a leer un libro al sol o a la sombra, y ocupar mi tiempo en otra cosa. Yo creo que si hay una verdadera actitud de apertura para tratar de escuchar al otro, de los 2 lados lo digo, pero también tener un terreno común. Y ese terreno común, también retomando un poco lo que charlábamos recién con Meme y con vos, tiene que ver también con el camino de la argumentación.
Entonces, si tu explicación de por qué pensás que la Tierra es plana es porque nunca saliste al espacio y no viste que la Tierra sea de una manera esférica o algo similar a una esfera, bueno, yo realmente ahí digo, bueno, esa argumentación es muy pobre, pero no porque yo sea superior, sino porque bajo esa argumentación el vaso de agua que te vas a tomar no sabes si es H2O o qué es o qué otra cosa. Entonces, yo siento que hay que dar todos los debates. El único debate difícil para dar y que uno podría negarse a dar es con los intolerantes. Hay un texto que yo amo y que es buenísimo para estos momentos y es muy accesible para un secundario o para un nivel inicial, digamos, de la universidad terciario, que es de Popper, de Karl Popper, del famoso epistemólogo, que es la paradoja de la tolerancia, ¿no? Entonces, realmente Popper lo que te dice es, bueno, ojo que no se puede ser tolerante con todo, porque vos no podrías ser tolerante con alguien que podría quitar tu vida o quitarte derechos. Entonces, yo creo que puedes charlar con todos, salvo con aquellos que te quieren quitar derechos y que no están dispuestos a escucharte por eso. Pero después charlas con todos y con todos tratás de tener esa actitud abierta. Ahora, si el terreno no es el mismo argumentativo de discusión, es muy difícil. Si vos me querés convencer de que el cielo es rojo porque te lo contó un ángel, a mí ese tipo de diálogo no me va a servir. No me hace sentir ni inferior ni superior pensar que el cielo es celeste, pero me parece que la justificación me lo dijo un ángel, me lo dijo un arbusto ardiendo, cualquier cosa, no es propio de la filosofía. Son válidos en otros ámbitos. En el ámbito de la filosofía no son válidos. El argumento, nunca salí con mis propios ojos, nunca vi al cielo una esfera del grupo terráqueo. Bueno, no sé, ya pasó Descartes, ya pasó Hume, ya estuvimos hablando de la empiria, ya estuvimos hablando de las bases del conocimiento. Yo siento que es eso, y también me parece una buena invitación protegerse de esos debates. Hay debates en donde la persona no quiere escuchar y no quiere cambiar de opinión. Entonces yo no voy a gastar pólvora en chimango, no porque sea tan costoso argumentar, sino porque digo, ¿para qué voy a poner energías, ganas, algo en donde muchas veces, eso también lo sabe de la filosofía hace 25 siglos, los sofistas y los sofismos son a veces muy marketineros. Entonces quizás vos querés argumentar con buena regla, con todas las de la ley, y viene un sofista y te hace quedar mal parado frente a un público. Entonces, nada, no. Esa es básicamente mi idea del debate con respecto al terraplanismo. Pero se aplica un montón de cosas. Y por eso estaría buenísimo que haya más y más nociones de argumentación y que más y más personas puedan acceder a entender cómo se pueden dar buenas razones a favor de una posición, porque va a fortalecer los diálogos y también es una especie de anticuerpo para aquellos que piensen cosas insólitas. Bueno, entonces retomando esto, un consejo, una actividad, algo que te haya funcionado a vos y que puedas brindar a los docentes para llevar a las aulas también. Mirá, a mí hay un recurso que está buenísimo, que está en inglés, pero hoy hay muchas herramientas que traducen rápidamente, así que no hay que asustarse. Hay algo que se llama la enciclopedia de Stanford, de la Universidad de Stanford, se llama Plato como Platón, como si fuera un plato, Platón. Esta enciclopedia online de filosofía es una enciclopedia muy prestigiosa en donde anualmente filósofos y filósofas de todo el mundo lo que hacen son elegidos por un comité para explicar una discusión y lo explican en 10 párrafos y en esos 10 párrafos está contenido todo un debate y hay referencias de todos los libros y los autores interesantes. Son debates que siempre están actualizados, que te van a aparecer Descartes, te va a aparecer Platón y Aristóteles, pero te va a aparecer un filósofo francés que lo discutió el año pasado, y en donde hay maneras claras para mí de enfrentarte, porque otro problema que tenemos los filósofos y las filósofas es que no podemos saber de todo. Entonces, si vos me hablás acá muchas cosas de ética, yo realmente filosofía práctica estudié en la facultad, pero no es mi área de expertise, tendría que volverme a estudiar. Entonces, cuando te toca dar una clase de algo o un alumno te pregunta por algo, eso es una especie de hoja de ruta mega segura, gratuita, accesible en un lenguaje, más allá de que esté en inglés, si lo traducís en un traductor tipo Google Translate o cualquiera de esos, se entiende muy bien y que te da los recursos para poder estar actualizado. Porque es muy iluso pensar que uno puede saber de todos los debates lo último que se está diciendo. Entonces, para mí, por supuesto, cada uno de esos temas son, por ejemplo, puede ser un año de clases. Pero te pongo, para terminar, un ejemplo. Hace poco entrevisté a un filósofo para mi podcast que él quiere hablar de filosofía del humor. Y para mí, realmente, nunca en mi vida había escuchado que existía la filosofía del humor.
nunca me había escuchado. Voy entonces a la Stanford, busco Philosophy of Humor y había una entrada muy accesible que me permitió de un vistazo poder entender por lo menos las 2 posiciones o las 3 posiciones y pude darme cuenta cómo ya se hablaba del humor, no sé, en la metafísica o creo que en la ética de Aristóteles y cómo hoy se sigue hablando del humor y no sé, había todo un apartado sobre si existe el humor femenino o no existe, o sea, si hay algo específico del humor que tengan lo diferenciado por género y también otro apartado re interesante sobre el humor animal, si es posible que los animales tengan humor o no. Son preguntas que yo nunca me planteé, pero que también lo hice para una conversación, pero que puedo saber ahora que lo puedo llevar a un aula. Y que puede ser una actitud atractiva, que puede ser un debate interesante, que puede haber otros recursos para tener y que quizás es para nosotros que estamos quizás acá y en la Argentina o en Latinoamérica, que nos van a ver de todos lados, bueno, no siempre tenemos los mejores recursos para comprar los últimos libros o para estar suscritos a las revistas que a veces son costosas, $100. Entonces, ese para mí es como mi truco. Yo siempre, incluso se lo digo a mis alumnos cuando les interesa algo, es tu hoja de ruta en donde personas calificadas eligen los textos fundamentales y los debates fundamentales. Y no tiene nada de sencillo, pero te permite en 10 minutos que lees algo, por lo menos estar en tema y estoy seguro que de ahí surgen nuevos debates, nueva bibliografía, un montón de cosas para hacer. Así que nada, igual por supuesto que pueden dejar en los comentarios de este video, porque yo hago eso. Aquellos que sepan otro lugar que me sirva, que no sea el Stanford, déjenmelo. Otro grupo que no sea el Pensadero, otros podcasts de filosofía. O sea, hay un montón de cosas que estaría buenísimo. Digo, nada, no los podcasts de filosofía porque que son gratuitos, están buenísimos. De Construides, que hace Diego Tájer y Tamara Tenenbaum. Peripatéticas que hace Danila, ay, no me olvidó el nombre, bueno, Danila y la Inca, lo buscan, están ahí. Hay un podcast de filosofía que hacen en La Plata, creo que se llama Las Raras, que son todas filósofas argentinas que lo hacen. Hay un podcast en inglés, pero que es muy sencillo, que se llama Philosophy This, que lo que hace es junta a grandes filósofos, es como mi sueño, porque no sé cómo, bueno, es de la BBC, levantan el teléfono y tienen al mejor filósofo del área y hablan 15 minutos de una manera súper clara de un tema y a veces te aclaran más que otras cosas. Entonces tenés eso, canales de filosofía, de videos de filosofía, hay un montón, hay españoles, hay algunos incluso acá argentinos. Entonces también compartir esa información y entender que a veces los alumnos tienen acceso mucho más elástico que nosotros, que yo nací en el 80, o sea, para mí yo soy de la generación del papel, pero hoy le ofreces un canal de YouTube, un ebook, un podcast y empiezas a captar la atención sin perder para mí lo fundamental que tiene la filosofía, que es la rigurosidad, que es tratar de ser rigurosos y también esta capacidad de no dejarte nada servido, que sea realmente una herramienta analítica para que vos puedas encontrar tu propia posición y defenderla. Si te gustó este video, te proponemos ver este y este y suscríbete a nuestro canal.